de ni modo, empiezo con los que tengo y desde este momento pues solo usted. Vamos a ver. No sé si tiene alguna pregunta de la clase anterior. No, profe, ninguna. Creo que salió bien en el examen, ahí más o menos lo revisé antes. Son Sí, ahí fallé una, pero fue error mío por no contar bien. sí, no recuerdo todas, nada más vi que en general no andaban tan mal para los que las hayan hecho. Bueno, para esta semana tenemos lo que es el cierre de lo que es metrología y para ello vamos a utilizar una herramienta, una de las herramientas básicas de calidad que se llaman gráficos de control, que es súper interesante utilizarla ya cuando uno tiene una serie de mediciones, poder agruparlas y tener una confiabilidad que llamamos una curva normal dentro de lo que es las mediciones y por ende pues lo que son ya ingresando propiamente a lo que es control de proceso. Ok, ya les había comentado ahora que hay varias, bueno, son 7 herramientas de calidad básicas. Ya hemos visto algunas. Esta es, digamos, una de las más utilizadas y también una de las que tiene más divisiones. ¿Por qué? Porque nosotros solo vamos a ver un tipo de gráfico de control. Hay varios tipos de gráficos de control. Vamos a utilizar los gráficos de control para variables, aunque vamos a ver un poquito ahí de los de atributos, pero son cerca de 7 8 tipos de gráficos de control. Va a depender de lo que estemos analizando y demás. Pero para efecto de lo que hemos visto en la parte de metrología, pues nos queda genial para poder abarcar ese tema. Okay, más o menos lo que les había dicho, ¿verdad? Muy útil dentro de lo que es el control de procesos. Estos gráficos van a generar pues una variabilidad a que se va a mostrar a partir del tiempo y va a generar límites. Eso es lo interesante que tenemos con estos gráficos porque nos van a generar límites donde podemos ver qué tan cerrado está el proceso, si está bajo control o no. Obviamente nosotros nos vamos a basar en los límites que tienen que ver con la parte de control, los límites de control. Porque también hay otros límites que son generados por el cliente, son especificaciones, ¿verdad? Que también podemos utilizar, pero ya son adicionales a los límites de control que se generan a partir de los datos que yo voy a ir recopilando. Más o menos para que vean cuáles son los tipos de gráficos que hay más, pero esos son los más utilizados en gráficos de control y va a depender si los datos son continuos, son números o son atributos, o sea, son características que yo puedo observar. A partir de ahí, pues puedo ver algunos tipos de gráficos. Si esos, digamos, los datos que son numéricos están en grupos, bueno, si no lo están, pues se genera un gráfico normal, un gráfico de corridas. Y si están en grupos, pues habrá que ver el tamaño del grupo. En el caso de que sean menor a 8, o sea, están agrupados en 8 o menos, se va a generar un gráfico de XR, que es el que vamos a ver. Ese es el gráfico que nosotros vamos a abarcar ahorita, para que vean cómo llegamos acá. O sea, definimos que los tipos de datos son continuos, son números, están agrupados y el tamaño del grupo es de 8 o menos. ¿Okay? Si el tamaño del grupo, perdón, es mayor a 8, pues se hace un gráfico XS, que es desviación estándar. ¿Sí? Y pues acá hay otros gráficos que podemos utilizar si son atributos, gráficos P, gráficos U, hay otros que son gráficos N, gráficos NP. Entonces, hay varios tipos de gráficos de control, pero nosotros vamos a establecerlos en este tipo de gráfico, que son los gráficos XR o promedios y rangos. Estas son las variables que vamos a utilizar, pues son variables continuas, son números, ¿verdad? Que están secuenciadas, ¿verdad? Desde un principio y un final. Y
la teoría nos dice que para utilizar este tipo de gráficos XR vamos a usar un tamaño de grupo menor a 8. Si en algún momento, profe, pero ¿qué pasa si es mayor a 8? Bueno, si es mayor a 8 ya no vamos a usar un XR, sino que se utilizaría un XS, o sea, promedios y desviación estándar. Pero más o menos para que nos quedamos ahí, por si en algún momento les queda la duda, ¿verdad? Porque solo me están dando, ahorita vamos a ver la tabla de los datos, y es porque solamente vamos a utilizarlos cuando sean menor a 8 el tamaño del grupo. Este es el procedimiento. Yo lo voy a ir explicando, ¿no? Pero por aquello, para que tengan claro cuál es el proceso que se sigue para elaborar este tipo de gráficos, pero yo lo voy a ir explicando paso a paso. Okay. El primero de ellos es la recolección de datos. Bueno, la recolección de datos va a ser las mediciones que nosotros vamos a hacer por medio de los instrumentos, etcétera, el historial y demás. Okay. Aquí pues yo voy a tomar de ejemplo algo completamente ficticio, ¿verdad? Para a partir de ahí explicar ya lo que son los demás cálculos, ¿verdad? Como el tamaño del promedio, del rango, calcular los promedios, de rangos y definir los límites para posteriormente elaborar la gráfica. Ok, bueno, esa es la tabla que vamos a utilizar. Voy a animarlo un poquitito más acá. Esa es la tabla que vamos a utilizar. Como podrán ver, el tamaño de muestra me dice que es hasta 8, porque hasta 8 o de 8 para abajo es para XR. Si ya tengo un tamaño de muestra mayor a esto, pues ya tendría que utilizar otro tipo de gráfico y por ende otro tipo de constantes. Constantes son estas que están acá, que son las que vamos a tener en las fórmulas. Simplemente sustituimos en la fórmula si nos piden A2, D4 o D3, dependiendo del tamaño de muestra o el tamaño del grupo. Por ejemplo, si tenemos un tamaño de muestra de 4 y en la fórmula tenemos que sustituir A2, pues entonces vamos a hacer una matriz aquí, y nos va a decir que el dato para A2 con tamaño de muestra 4 es 0,729 y utilizamos este número tal y como está aquí con esos decimales porque es una constante, no es un número que podamos redondear. Entonces, únicamente cuando nos da 0, pues es 0, en este caso como de 3, entonces ahí pues no hay de otra. Pero de lo contrario tomamos el dato tal y como aparece acá en la tabla, dependiendo de la constante que tengamos que sustituir. Esas constantes van a estar acá en las fórmulas, las que están a los lados. Estas son las fórmulas para definir los límites. Límite superior, esta nomenclatura LSC es límite superior de control, LCCC es límite central de control, LIC el límite inferior de control. Lo que cambia es que si es para promedios, en el caso de X, o acá en este caso para rango, si es R. Entonces aquí la nomenclatura es fácil. Límite superior de control para promedios, tenemos esta fórmula. Únicamente lo que tenemos que hacer es sustituir las variables que tenemos acá. Promedio de promedios. Ojo que esta X con doble barra, son dos barras, no es que están viendo mal, es promedio de promedios. Cuando tenemos solamente una barrita es que es promedio, pues sacamos el promedio común y corriente. Pero cuando tenemos promedios y los vamos a promediar, valga la redundancia, repito, cuando tenemos promedios y esos promedios vamos a promediarlos, eso es promedio de promedios. A ver, les suena ahí un poquillo confuso, pero ya lo van a aterrizar cuando lo veamos acá en el ejemplo. ¿Okay? Entonces simplemente pues ahí vamos sustituyendo cada una de las variables, tanto en los límites para promedios como en los límites para rangos. Porque este gráfico XR, porque su nombre lo dice, es para promedios X y para rangos R. Entonces, son dos gráficos que van en conjunto para poder analizar el comportamiento del proceso.
¿Ok? Entonces yo voy a estarme devolviendo a esta tabla, a esta diapositiva, ¿vale? Para que más o menos se ubiquen. Si en algún momento ustedes quieren copiarla, escribirla, imprimirla, como quieran, para que la tengan a mano, esta es la que, pues en dado caso, les recomiendo que tengan a mano. ¿Ok? Bueno, yo hablo que tengan como si tuviera tantos estudiantes. Solo tengo al señor Darwin por acá. Así que, pues bueno. Ok, aquí tenemos, este es el ejemplo que vamos a utilizar de primero. Hay que tener claro, ¿verdad?, lo que es el tamaño de la muestra, ¿verdad?, o el tamaño del grupo, es lo mismo, y la muestra. Acá yo tengo, y la columna me lo dice, yo tengo 10 muestras. Aquí las pueden ver, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, hasta 10. Tengo 10 muestras. Pero acá cada muestra lo que tiene es un grupo o un tamaño de 4. Eso es lo que quiere decir esto que tengo acá. Esto quiere decir que cada una de las muestras va a tener 4 observaciones. La pueden ver acá. La muestra 1 tiene estas 4, y aquí las estoy enumerando. Son observaciones que se van tomando con respecto a las mediciones que yo voy haciendo las observaciones. ¿Ok? Al final lo que yo tengo de ahí, pues son 10 muestras, y como cada muestra tiene 4 observaciones, al final voy a tener 10 por 4, 40 datos. No es que tengo 40 muestras, lo que tengo son 40 datos. Esos son 40 datos que yo tengo que sintetizar, que ya les voy a explicar cómo. Es lo que me dice a mí aquí en las fórmulas. A la hora de plasmar en el gráfico, yo lo que plasmo son promedios. En este caso el promedio de las 4 observaciones de la muestra 1, el promedio de las 4 observaciones, vamos a ponerlo acá, el promedio de las 4 observaciones de la muestra 1, el promedio de las 4 observaciones de la muestra 2, y así con cada una de ellas. ¿Cómo lo hacemos? Pues normal, sacando promedio. Vamos a ver si no los mareo mucho. Ahí. La muestra 1 dice que es sumar 224 más 227 más 223 más 227. Es la suma que yo tengo aquí, y lo divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque son 4 observaciones. Al final ese promedio me va a dar 225,25. Este es el resultado de las 4 observaciones. Este es el resultado del promedio de las 4 observaciones de la muestra 1. Y así lo tengo que hacer con cada una de ellas. Esto es lo que yo voy a poner en el gráfico. Este es el dato de la muestra 1. O sea, la muestra 1 va a tener este promedio, que es el resultado de esas 4 observaciones. Si fueran 5, pues se suman a 5 y se divide entre 5. Bueno, igual ahorita les explico cómo hacerlo en Excel. También tengo que sacar el rango. Entonces, igual el rango es la resta del dato mayor menos el dato menor. Aquí yo lo tengo señalado. En color azul el 227, que es el mayor, y en color rojo el 223. Pues simplemente hago la resta de ese mayor menos ese menor para definir el rango. En este caso el rango es 4. Lo mismo tengo que hacer con cada una de las muestras. Tengo que identificar el mayor, y al mayor restarle el menor, que también tengo que identificar. Seguidamente pues voy a tener algo como esto. Aquí están los promedios de las 10 muestras en color azul, y los rangos de las 10 muestras que están en rojo. Ahí los voy poniendo en colores para que luego se vayan uniendo. Ok, ¿cómo voy a devolverme? Como la fórmula tanto de el límite central de promedio como el límite central de rango es promedio de promedios y promedio de rangos, por eso es que hago en esa tabla al final lo que son promedios. O sea, esto que está aquí le voy a sacar promedio, y es lo que aparece acá. Lo que pasa es que es para no estarlos mareando tanto, acercando, es
sumar todos estos 10 datos y dividirlo entre 10, que es la cantidad de datos que yo tengo. Vamos a ver si queda por ahí. Se suman y se divide entre 10. O se saca promedio en la calculadora, ¿verdad? Tal y como lo pueden hacer sin ningún problema. Y también saco promedio de rangos. Ven que aquí eso se llama promedio de promedios porque cada uno de estos azules son promedios. Y como son promedios y los estoy promediando, por eso se llama promedio de promedios. Y el rango, como los voy a promediar, pues se llama promedio de rangos, que es también sumar todos estos 10 datos y dividirlo entre 10 para tener entonces estos dos datos que están acá encerrados y en morado son los límites centrales. Entonces ya aquí ya saqué los dos límites centrales. O sea, en el gráfico de promedios, este dato de 224,35 va a ser el límite central y este de 7,9 va a ser el límite central para rangos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, está bien. Ok. Bueno, entonces vamos a elaborar el gráfico de promedios. Vamos a elaborar uno por uno. Primero el de promedios. Lo que yo establezco en el plano, ¿no?, es las muestras en el eje horizontal. ¿Por qué en el eje horizontal? Porque son muestras que se van dando a través del tiempo, la variable de tiempo. Entonces, como son 10 muestras, pues yo establezco acá para hacer 10 muestras. Y acá la escala de valores, ¿verdad? Esos valores van ahí entre 220, 228, 229, más o menos. Y en cada una de las muestras, pues la muestra 1 tenía 225,20 algo, no me acuerdo exactamente. Pues ahí establezco el primer punto. Es el primer par ordenado, ¿verdad? El segundo par ordenado era 221,75 por ahí. Pues aquí está. Y ahí voy colocando cada uno de los puntos dependiendo del valor que tenga cada muestra. Dice que al final se unen esos puntos de manera secuencial. O sea, secuencial quiere decir el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4. Y más o menos va a ir quedando así. Ahí luego se va a ver más bonito. ¿Ok? Y luego pues voy estableciendo los límites. Ya había sacado el primer límite, ¿verdad? Que era 224,35. Pues ese límite central va a ser una línea horizontal. Los tres límites, perdón, van a ser líneas horizontales que salen del valor, ¿no?, y de manera, como les dije, horizontal. Pero bueno, para ello vamos a hacer los cálculos primero. Bueno, el primero ya lo habíamos calculado ahora, que es el promedio de promedios, que es el que está en el centro, el límite central. 224,35 y así nos va a quedar. Es este que está acá en el centro. Yo normalmente lo pongo de manera punteada, ¿verdad?, para no entorpecer con los datos, porque los datos normalmente van a estar cerca al límite central, o eso es lo que uno espera. Pero no hay ningún problema en que lo coloquen una línea normal. ¿Okay? Ahora, el cálculo del límite superior y del límite inferior es una fórmula muy parecida. La diferencia es que en el superior va con un más y en el inferior va con un menos. ¿Okay? Pero como vieron, es nada más de sustituir. Ya tengo el promedio de promedios, que es 224,35, a 2. ¿Okay? A 2. Yo voy a la tabla y teníamos que el tamaño de muestra es 4. Estoy buscando a 2. Pues entonces el dato es 0,729. Ese es el valor que yo sustituyo en la fórmula por el promedio de rangos. El promedio de rangos era 7,9. Ustedes meten eso en la calculadora y les va a dar un número mayor al límite central. Ojo que el límite central es 224,35. Por lo tanto, el límite superior tiene que ser mayor a este. Y el límite inferior tiene que ser menor a este. Entonces, como manera lógica, ¿verdad? Por aquello que les dé algún número que no es.
y en el límite inferior es únicamente hacen el mismo cálculo, con la misma calculadora se devuelven con la flechita y nada más cambian el más por menos. Hasta sonó como anuncio. Lo cambian y les va a dar el resultado del límite inferior. Como verán, el límite superior es 230 y el límite inferior es 218. Consejo, o no sé, como lo quieran ver, el límite superior está a la misma distancia que el límite inferior del límite central, como pueden ver. O sea, va a haber la misma distancia, tanto, valga la redundancia, en distancia como en número. Si ustedes ven lo que hay de 224 a 230, es lo mismo que hay de 224 a 218 en número, ¿verdad? Bueno, con todos los decimales. Eso es como recomendación, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos tratando es de que el proceso esté bajo control. De hecho, lo que estamos utilizando acá es como un principio del 6 sigma. O sea, tratando de ubicar el proceso en desviaciones estándar. Entonces, de ahí que haya una misma distancia entre uno y otro. Ojo, para esos tipos de gráficos XR. Para otros tipos de gráficos ya es otra historia. Ok, entonces estableciendo los límites con los puntos que ya habíamos hecho, voy a tirarme para acá, vamos a tener este gráfico. ¿Ven? Ya uniendo los puntos de manera secuencial, estableciendo el límite central, el superior y el inferior. Entonces ahí vamos a ver cómo se está comportando el proceso y si este está bajo las especificaciones y los límites de control. Ahí de momento sí está. Podría ser el caso que no, pero ya lo vamos a ver. De hecho yo no abrí perdón. Ahora sí. Ahorita les muestro cómo hacerlo en Minitab también. Ese es el límite, ese es el gráfico de promedios y lo demás sería el gráfico de rangos. ¿Sí? Para el gráfico de rangos es exactamente lo mismo. Aquí en el material, para establecer el gráfico de rangos, lo estoy proponiendo de esta manera, con columnitas. A los que somos de la vieja escuela, yo no soy tan viejo la verdad, pero a mí me gusta ver los gráficos de rangos de esta manera, porque realmente lo que estoy viendo es un rango, ¿verdad? Qué tan grande o qué tan amplio es el rango. Pero hoy en día este tipo de rangos se utilizan de la misma manera que con los promedios. O sea, un punto, aquí en vez de estar esta barrita del 1 al 4, pues simplemente se coloca, vamos a ver acá, un punto en el 4, un punto en el 10, un punto en el 12 y así en cada uno de ellos, la misma cuestión que con el de promedios, y luego se va uniendo y se establecen también los límites. Aquí me quedó esto feo, así que no hay ningún problema que utilicen exactamente lo mismo, ¿verdad? Tanto para Excel como para Minitab. Yo es que pues cuestiones ahí que ya son meramente culturales y también de alguna manera lo transmito para que también tengan ahí un poquillo de herramientas. Exactamente lo mismo, también establecemos los límites, ¿verdad? Utilizando los cálculos. Aquí son un poquito más sencillo, ¿verdad? Promedio de rango por D4, promedio de rango para el central y promedio de rango por D3 para el inferior. ¿Okay? Igualmente voy a la tabla y me dice que para tamaño de muestra 4, para D3 y D4, más bien D4 y D3 respectivamente, D4 es 2,282 y D3 es 0. Como se verán, D3 hasta tamaño de muestra 6 es 0. Lo que quiere decir es que si yo tengo un tamaño de muestra hasta 6 para el gráfico de rangos, va a ser 0 el límite inferior. O sea, 0 quiere decir que va a ser el mismo eje X. ¿Por qué? Porque como era en la fórmula, aquí, la fórmula es multiplicar R promedio por D3, y como es 0, y ustedes saben que todo número multiplicado por 0
es 0, de ni modo. Pues aquí lo tenemos, 7,9 por 2,82, 7,9 límite central y 7,9 por 0 que vendría a ser 0. Entonces aquí tenemos estos límites, 18 para el superior, casi 8, o sea 7,9 para el central, y el eje X que vendría a ser el límite inferior al mismo tiempo. Ese si quiere uno lo usa, si quiere no, porque básicamente no va a haber un dato que se nos vaya a bajar de ahí. O sea, no vamos a tener datos menores a 0, a no ser de que estemos midiendo temperaturas. ¿Okay? Y pues simplemente se combinan, ya sea con estas barritas o con puntos secuenciales, unidos de manera secuencial, y los límites. Profe, perdón, Sí, que veo que, bueno, en la gráfica anterior esa fórmula solo tiene una rayita, pero no sería ahí promedio de promedios igual, o estoy equivocado. una rayita, ¿cuál? Perdón. La que usted explicó antes, esa. Ajá. Esa que está aquí es el central, que es el promedio No, de rangos. ajá, esa R solo tiene una rayita arriba. Sí, esa solo tiene una rayita porque lo que estoy promediando son rangos. Voy a devolverme acá. Aquí en azul lo que yo tengo son promedios, ¿correcto? Promedio de la muestra 1, promedio de la muestra 2, promedio de la muestra 3, ¿ok? Y al final yo tengo que promediar esos promedios, que es lo que está aquí abajo, 224,35. Ahí estamos bien. Sí. Ok, aquí lo que yo tengo son rangos. Este rango es menor, mayor menos menor, sería 4. Este es otro rango, este es otro rango. Todos son rangos. Y lo que estoy haciendo es promediando ese rango. Este 7,9 es promedio de rangos. Aquí lo que tengo son promedios. Sí, ya Promedio de promedios y aquí promedio de rangos. O sea, aquí el único que estoy promediando promedios es la columna que está aquí con los datos en azul. A veces sí se les enreda un poquillo eso, pero por eso es que esa R solo tiene una rayita, porque lo que estoy promediando son rangos, todos son rangos, pero los estoy promediando. Es que aparece así en la fórmula. Como podrán ver acá, aquí no hay ningún dato que se salga de control. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplitos acá. Voy a copiar esto. Para que vean cómo queda también en Minitab. Pero les voy a enseñar cómo hacerlo en Excel. Okay. Aquí lo que tengo es una serie de datos. Como podrán ver, ya tengo más muestras. Tengo un total de 25 muestras. Por lo tanto, a la hora de graficar esto, pues voy a tener 25 muestras en el eje horizontal. Y las observaciones ahora son 5 observaciones. ¿Sí? Y cada observación, vea que tiene decimales. O sea, ya no son números enteros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, tengo que sacar promedios y tengo que sacar rangos. ¿Correcto? Vamos a... Ahí está. Pongamos esto en color azul para que nos vaya quedando parecido a lo que se hizo antes. Esto en rojo. Ok, yo tengo que sacar el promedio de las 5 muestras. Y pues en este caso sería sumar la muestra 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y dividirlo entre 5, porque lo que tengo son 5 muestras. Si yo voy a utilizar Excel, yo puedo irme acá. Hay varias maneras, pero se pueden ir acá y solicitar promedio y decirle que promedie de la observación 1 a la observación 5, porque si no le especifican, va a tomar en cuenta también este 1, y este 1 no es parte de lo que necesito promediar. Y una vez que tenga seleccionado esas 5 celdas, le doy enter.
Me fijo que de verdad ese dato coincida porque es un promedio de datos que están entre 74 y 76, entonces estamos bien. Que hubiera sido lo contrario, que yo hubiera hecho el promedio tomando en cuenta este 1 como inicialmente me lo dice Excel, pues lo puedo hacer, pero vean que me da 63. Este ya no es un dato que coincida con los datos que yo tengo acá, se me está como saliendo, ¿verdad? De lo lógico. Entonces, aquí estamos bien. Una vez que ya haya hecho eso, yo puedo arrastrar la fórmula para que la copie en las demás y también saque los promedios de las otras 24 muestras. Ahí lo voy a centrar. Qué fácil, profe. Ah, sí, claro. Y ahorita va a ver que en Minitab es más fácil todavía. Estas casillas que están acá son para sacar promedio de los promedios, ¿verdad? Voy a ponerlas aquí. Vamos a ponerlas en mayúscula, promedio. Aquí en rangos pongan atención porque aquí les voy a dar un tip. Si, bueno, no sé si lo saben usar, pero si no sería identificar el dato mayor, ¿verdad? Que sería este, ¿verdad? Y restarle el dato menor, que sería este otro. 76,4 menos 75,1. Ya sea que lo haga aquí, ponga esa fórmula, o ya sea que ponga la fórmula, identificado los datos, ¿verdad? 76,4 menos 75,1. Pero esa no es la idea, sí nos va a dar. Otra es que también lo haga por celda. Esta celda menos esta celda. Pero así tendría que hacerlo con cada una, ve que da lo mismo. Bueno, y así tendría que ir con cada una. Pero ya Excel tiene algunas formulillas que uno puede utilizar. En este caso, le digo a la fórmula que me busque el dato máximo, el dato mayor. Búsqueme el dato mayor de estas 5 muestras. ¿Ven? Le cierro el paréntesis y le digo que le reste el dato menor, el mínimo, de también esas 5 muestras. Entonces Excel va a buscar el dato mayor, va a buscar el dato menor y va a realizar la resta, tal y como aparece acá. ¿Ven? Está lo mismo, pero ¿qué es la diferencia? Que no tengo que ir una por una, porque si no tendría que identificarlas, hacer la resta y puede que me equivoque. Aquí ya me lo hace, me lo busca y ya puedo arrastrar la fórmula y ahí ya tengo los rangos. Al final lo que tengo que sacar es promedios. Aquí promedio de promedios y luego promedio de rangos. Lo mismo, me vengo acá a promedio, me está sugiriendo estas 25, correcto. Acá promedio pero de rangos, me sugiere esas 25 igual, y ahí tengo. Vamos a ponerlas un poco más grandecitas y le voy a bajar los decimales. Ahí está bien. ¿Ven? ¿Qué es lo que me queda? Sacar los límites. Vamos a sacar los límites. Límite superior de control, límite central y límite inferior. Esto para promedios. Y vamos a hacer lo mismo, pero para rangos. Digamos que es con un poquillo de Excel para que lo vean. Acá pues obviamente necesito los constantes. Fíjense que aquí son 5 observaciones, por lo tanto si yo me voy a la tabla, me dice que para tamaño de muestra 5, A2 es 0,577 y D4 es 2,114. D3 continúa siendo 0. Entonces aquí tengo esas son las constantes que voy a utilizar para las fórmulas. Aquí, donde me dice que promedio de promedios, aquí utilizo mejor las celdas, más
0,577 por lo que yo hice aquí, para que lo entiendan, fue utilizar la celda G27, que es donde está el promedio de promedios, más la constante A2, que le extraje de la tabla, que es 0,577, por promedio de rangos, que es la que está en esta celda, H27. Y ven que coincide porque es más que el límite central. Igualmente le voy a bajar las para que queden ahí. Al bajarle los decimales con Excel lo que está haciendo es redondeándolo. La misma fórmula, pero en vez de más, aquí uso menos. Perdón. Menos 0,577 por promedio de rangos. Mira, lo hice mal. Lo hice en la celda que no tenía. Ajá. Ahora sí. Menos 0,577 por H27. Entonces aquí tengo los límites para promedios. 76,57, 50, 75 y 73 y medio. Para rangos va a ser lo mismo. Era promedio de rangos, que es esta celda, por 2,114, que era de 4. ¿Ve? Límite central es esta misma celda. Y aquí el límite inferior ni lo hacemos porque va a ser 0. Entonces, al multiplicarlo por 0, pues, es como gastar polvo en el sopilote. No sé si vieron lo que pasó acá. Vamos a ver. Vean que al yo redondear este número 5,4372 a 2 decimales, me lo va a redondear a 5,44. Va a utilizar los mismos criterios de redondeo. Ok. Igualmente vamos a establecer todo esto. Por ejemplo, estos datos que están en azul se van a establecer en un gráfico. Un gráfico de puntos como este. Y luego tengo que ir estableciendo los límites con rayas y demás. Ok, ahorita les voy a enseñar cómo. Pero antes voy a enseñarles acá en Excel, en Minitab, perdón, que copié esto mismo en Minitab. Antes el compañero dijo que qué fácil. Sí, pero vieras que Minitab aquí no hay que hacerle mucho. Simple y sencillamente yo escojo el tipo de gráfico que voy a hacer, que es este. Aquí tenemos la ruta. Herramientas, gráficos de control para subgrupos con XR, que es el que estamos haciendo. Entonces, más o menos vean que fácil. Le digo que los datos están en filas, están en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Entonces, ven los límites que me sacó. Eso es lo que me hace Minitab. Minitab me saca los límites, que fueron los que yo calculé antes. Vieron, 73,53. Aquí me lo tira con 3 decimales, es lo mismo. 75, 73,50 y algo era, ¿sí? Ya me establece los límites. No tengo que hacer mucho porque él solo me calcula los límites y me hace los gráficos, tanto para promedios como para rangos, que es el que está aquí abajo. Esto mismo que dice acá, vean este gráfico, es el que yo haría en Excel en primera instancia para lo que es este gráfico. En comparación al que me tiró Minitab. Es el mismo comportamiento. Lo que pasa es que Minitab está diseñado para eso. Aquí en Excel yo necesito hacer varias cosas para establecer ese gráfico. Cosas como cuáles. Cosas como esta.
Si escuchan un escándalo es porque hay una fiesta de chiquitos allá arriba. Arriba es que hay un par de departamentos, no sé qué, donde yo vivo. Entonces, para hacer eso en Excel hay que, primero, porque hay los promedios, y yo tengo que hacer una columna por cada uno de los límites. ¿Por qué una columna? Porque ya ustedes vieron que es una línea horizontal. Entonces, para yo que me quede una línea horizontal, tengo que venirme acá, insertar, y voy a copiarlo a una hoja nueva. Okay, voy a borrar esto. Ahí lo que me queda es cambiarle los colores a las líneas, ¿verdad? Pero vean que el comportamiento del proceso es exactamente el mismo que el comportamiento que tengo acá en Minitab. Simplemente si lo quieren hacer en Excel, en el examen no lo tienen que hacer. O sea, todo esto que estaba haciendo al final de graficar es mero, vamos, mera práctica, mero, digamos, un poquillo ahí para que tengan claro de cómo hacerlo si fuera Excel o fuera Minitab, tomando en cuenta de que la mayoría tienen Excel, pero básicamente es hacer lo mismo, hacer un vamos a ver acá, sacar los promedios, sacar los rangos y hacer una sola columna para cada uno de los límites. Aquí por ejemplo yo lo hice para promedios, pero habría que hacer exactamente lo mismo para rangos, o sea, hacer otras 3 columnas para rangos y graficar los rangos con sus respectivos límites. ¿Okay? Ahí yo les estoy adjuntando este documento donde viene otro ejemplo, ¿verdad? Con otros datos para que ustedes puedan, si fuera el caso, si quieren practicar y que puedan afinar un poquitillo ahí, porque es también mucho se logra también con la práctica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces eso que usted mandó, que dice práctica, es el examen. ¿Cómo, perdón? Lo que usted mandó como... Dice documento de práctica. Ajá. Es este que está, este es este mismo que estoy haciendo acá. Ok, no es el examen entonces. No, no, el examen, en el examen vienen algunas preguntillas, ¿verdad? Ya propiamente del examen, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, esto no lo hice, pero hagámoslo también para que más o menos vean también cómo se puede comportar. Vamos a hacerlo aquí en el C6. Estadística, subgrupos XR. Aquí sería C6. Es porque en el examen puede venir una pregunta con respecto a esto que voy a explicar ahorita. Vamos a ver. Okay. Este es el ejemplo que está de segundo, en la segunda hoja del documento de práctica. ¿Por qué me interesa también que lo vean? Porque vean que aquí ya hay un caso donde hay un dato que se sale del límite, en este caso del límite superior, ¿verdad? Que es el dato 13. Entonces aquí, pues, si por ejemplo yo les pregunto cuál es el dato que se está saliendo de control, pues es el dato 13. Aquí está muy fácil de identificar, pero podría darse el caso que sea el dato 12. Vean que aquí está numerado de 2 en 2, por lo tanto el 12 no aparece, pero si fuera en vez del dato 13 pues entonces sería el dato 12. O sea, datos que se pueden salir, entonces sí identificarlos. Por eso quería también que vieran esta parte. ¿No? Pero no tienen que hacer mayor cosa dentro de lo que hemos visto acá, ¿verdad? Porque no tienen que graficar, sí tienen que saber cómo llegar a un límite y todo lo demás, pero yo digo que nada fuera lo normal. Alguien me escribió. Dígame, señorita. Profe, si quiere ahora, después de que terminemos, y ¿qué le digo? ¿Usted y yo vamos a terminar? Ok. Sí. Ok, ¿alguna pregunta con esta parte de acá? No, con eso no. Ninguna, profe. El examen trae muchas preguntas, o viene igual el No, pasado. vienen muy poquitas, vienen como muy parecido al de la vez pasada. O sea, Va a ver que no les va a costar mucho, porque si hacen la practiquilla y entendieron bien la materia, no creo que les vaya tan mal. Ok, profe, está bien. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Por allá, igual, buenas noches.